Hola, ¿qué tal? A ver, pensemos en esto un momento. ¿Qué es lo que hace que una historia corta sea tan, pero tan poderosa? Ya saben, esas narraciones que en unas poquitas páginas logran atraparnos, nos emocionan y se quedan dando vueltas en la cabeza por días. Bueno, pues hoy vamos a meternos de lleno. Vamos a diseccionar el arte del cuento para ver si descubrimos de dónde sale toda esa magia. Claro, la pregunta del millón es esa. ¿Hay una fórmula? O sea, ¿qué ingredientes son los que se mezclan para que un relato sea cortito, pero a la vez inolvidable? Miren, vamos a usar esta guía que tenemos en pantalla como si fuera nuestro mapa, ¿ok? Para ir explorando juntos el esqueleto y también el corazón de estas pequeñas joyas de la literatura. A ver, si tuviéramos que ponerle una definición de manual, sería esta. Pero más allá del texto, quedémonos con las palabras clave, ¿eh? Breve, única línea argumental y efecto único. Y esto es que es crucial. ¿Por qué? Porque en un cuento no hay espacio para irse por las ramas, no hay distracciones. Cada palabra, cada acción, todo, absolutamente todo, está pensado para dar justo en el blanco, para buscar una reacción muy específica, ya sea sorpresa, miedo o que nos quedemos pensando. Ok, perfecto. Vamos a meternos más a fondo en esto. Si pensamos que un cuento es como un organismo vivo, pues necesita un esqueleto y órganos que lo hagan funcionar, ¿no? Así que vamos a desglosar esa anatomía para entender de verdad cómo se arma, cómo se sostiene y sobre todo cómo cobra vida. Y aquí lo tenemos. Este es básicamente el esqueleto de casi cualquier historia que se nos venga a la mente. Y ojo, hay una razón por la que esta estructura es tan universal. Y es que conecta con nosotros porque, de alguna manera, imita la forma en que vivimos. Partimos de una situación normal, de pronto enfrentamos un problema y al final llegamos a una nueva normalidad. Es un caminito que nos guía de forma supernatural desde el principio hasta el final. Vamos por partes. Primero, el inicio. Nos pone en contexto, nos presenta el mundo, los personajes, luego viene el nudo, que es, digamos, el corazón del cuento. Aquí es donde todo se enreda, la tensión sube, es el problemón que rompe con esa normalidad del principio. Y por último, claro, el desenlace. Acá es donde el conflicto se resuelve, ojo, para bien o para mal, y la historia, pues, se acaba. Y a ver, si la estructura era el esqueleto, pues estos elementos son como los músculos y la piel, lo que le da vida. Los personajes, ellos son el motor, los que hacen que las cosas pasen. El ambiente es el escenario, el dónde y el cuándo, que influye en todo. Y la trama es ese conflicto, esa energía que empuja toda la historia hacia adelante. Sin estas tres cosas, el esqueleto sería solo eso, un montón de huesos sin vida. Pero bueno, a todo esto, ¿de dónde salió el cuento? Su historia es fascinante, de verdad, porque no tiene un solo origen, sino dos. Nació al calor de una fogata, ¿saben? En la voz de la gente que contaba historias, muchísimo antes de que se inventara la imprenta. Es algo tan antiguo como nuestra necesidad de compartir lo que nos pasa. Y aquí podemos ver sus dos almas, sus dos naturalezas. Por un lado, tenemos el cuento popular. Pensemos que es como un río. Nadie sabe bien quién lo empezó, se va pasando de boca en boca y va cambiando un poquito con cada persona que lo cuenta. Y por otro lado está el cuento literario, que es más como una escultura. Tiene un autor con nombre y apellido, una forma definitiva y se transmite por escrito, sin que cambie ni una coma. Y claro, a partir de aquí la cosa se pone todavía más interesante, porque esta forma de narrar se diversifica de maneras increíbles. Es que decir cuento es un poco como decir música. Detrás de esa simple palabra hay un universo gigante de géneros y estilos, y cada uno tiene sus propias reglas y su magia particular. A ver, para empezar, los cuentos de hadas. Esos mundos donde la magia no es algo raro o sorprendente, sino que es parte del día a día. Aquí, pues, las hadas, los ogros, los duendes conviven con la gente como si nada. Pensemos en los clásicos de siempre, como La Cenicienta o Blancanieves. Luego tenemos la fábula, y aquí el objetivo principal no es tanto entretener, sino enseñar algo. Se usan animales que actúan y hablan como personas para dejarnos una lección muy clara, una moraleja. Ya saben, sobre cómo deberíamos actuar o para entender mejor las cosas.
Y por supuesto, llegamos al cuento literario. Aquí ya hablamos de un autor, una autora que usa el lenguaje como un pintor su pincel. Lo que busca es crear algo bello, provocar una emoción muy concreta o explorar una idea bien compleja. Y dentro de este mundo, encontramos de todo. Terror, ciencia ficción, realismo, las posibilidades son literalmente infinitas. Entonces, llegamos a un punto clave. Más allá de su estructura, de sus tipos, ¿por qué los cuentos han logrado sobrevivir miles de años? ¿Por qué nos siguen importando tanto, como sociedad y a cada uno de nosotros? Pues porque son muchísimo más que un simple entretenimiento. Pensemos en ellos como cápsulas de cultura que guardan nuestra memoria como grupo. Son los que nos enseñan los valores de nuestra comunidad, los que reflejan nuestros problemas y, muy importante, nos ayudan a pensar críticamente cuando vemos un conflicto y su solución. En el fondo, son como espejos de lo que somos. Y esta idea lo resume perfectamente. Miren, si una novela es como una película entera, un cuento es como una fotografía, pero una fotografía perfecta. Captura un solo instante, un momento, pero con tanta fuerza y nitidez que nos hace imaginar todo el mundo que hay alrededor de esa imagen. Nos obliga a usar la imaginación, a completar nosotros la historia. Y con esa idea nos vamos a quedar pensando. Cada historia que contamos, desde la más vieja que nos contaron nuestros abuelos hasta la que nos inventamos hoy, es una de esas fotografías. Una foto de lo que nos importa, de nuestros miedos, de nuestros sueños. Y la pregunta final es, ¿qué es lo que revelan esas imágenes sobre quiénes somos?